Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, bienvenidos a Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y aquí siempre viene acompañado por el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Alberto? Un saludo también a todos quienes nos siguen. Hoy tenemos una pauta muy interesante con muchas dimensiones para efectos de análisis y básicamente me refiero al tema de la llegada de un nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Luis, ¿te parece si comenzamos por el Reino Unido? Exactamente cierto, y podemos partir con la vieja frase que dice que en política no existen los muertos, no hay que dar a nadie por muerto, solamente a gente que ha desaparecido o gente que estaba en el congelador por un tiempo, como fue el caso de Rishi Sunak, quien quizás hace un mes ni él pensaba que iba a ser nombrado en tan poco tiempo, ni tampoco de esta renuncia de Liz Truss, ¿cierto?, que se dio después de un mes y medio en el cargo. 44 días. 44 días, y pasó a ser la premier de más tiempo en toda la de menor tiempo en la historia de Reino Unido, lo que trajo, por supuesto, al Partido Conservador en una crisis muy grande, en donde estaba la visión de adelantar las elecciones generales que van a ser en enero de 2025, en donde el Partido Laborista tiene una proyección de voto muy importante, no porque han hecho grandes cosas, sino que los conservadores lo habían hecho muy mal. Entonces llegaron a la conclusión en que el sucesor de Liz Truss tenía que salir en una semana sí o sí, y para esto tenía que el candidato o candidata tener el respaldo de 100 miembros conservadores del Parlamento. Esto hacía que fuera solamente una final entre dos personas, o como fue en el caso de Sunak, una. Él logró acumular los 100 votos, sobre todo respaldado por el mayor problema que tiene Reino Unido en este momento, que es la economía. Se habló de Penny Mordaunt también, la ex ministra de Defensa, y el mismo Boris Johnson, que había suspendido sus vacaciones en el Caribe, que estaba iniciando esta vida como conferencista, cobrando varios miles de dólares por dar charlas, pero suspendió sus vacaciones y volvió a Londres, pero finalmente se bajó de la competencia. Entonces tenemos que Rishi Sunak, cierto, de 42 años, que ya fue el ministro de Hacienda de Boris Johnson, tiene la tarea importante de reimpulsar la economía de Reino Unido. En ese aspecto, Rishi Sunak es una figura que ha marcado un antes y un después con su llegada al cargo de primer ministro. Es muy joven, como decías tú, tiene 42 años, es nieto de inmigrantes indios, es el primer jefe de gobierno que no va a ser cristiano porque él es hindú, y tiene esta trayectoria de haber pertenecido al gabinete de Boris Johnson. Él llega al Parlamento en 2015, después de una carrera bastante meteórica, tomando en cuenta que él estudia en Oxford, después en Stanford, donde conoce a su esposa, y construye una carrera en el ámbito bancario, fundamentalmente, y de ahí da su salto a la política. Y lo que llama la atención es que tú mencionabas cómo Rishi Sunak se había convertido en primer ministro, que finalmente el mecanismo de contar con al menos 100 parlamentarios conservadores permitía postularse, y al final él es el único que logra tener más de 100 y el resto no, y eso lo transforma en primer ministro. Exacto, y pasaba algo interesante porque el regreso de Boris Johnson era muy improbable en el Partido Conservador, pero se pensaba mayormente que el regreso de Johnson a Londres iba a ser precisamente para dinamitar la llegada de Sunak, ya que es su mayor enemigo. Recordemos que Rishi Sunak fue el primero en presentar esta renuncia en masa de los miembros del gabinete del gobierno de Boris Johnson, que finalmente precipitaron su caída. Por lo tanto, Boris Johnson en ese momento lo declaró su enemigo acérrimo.
Y precisamente esta campaña, también este regreso de Johnson a Londres, respondía un poco quizás a mover las aguas hacia Penny Mordaunt, o quizás qué cuentas pendientes tenía también Mordaunt con Boris Johnson. Por lo tanto, se esperaba más un movimiento que finalmente fue un bluff, y ahí quedó Rishi Sunak, ¿cierto?, como la primera única mayoría. Se adelantaron muchísimo al plazo. El viernes tenían que tener listo al candidato, pero ya con el respaldo a Rishi Sunak ya estaba todo cocinado. Y llama también muchísimo la atención el rol que tuvo Sunak, porque se hizo conocido como ministro de Hacienda de Boris Johnson, y él fue el ministro de la pandemia. Exacto. Él llevó medidas en la pandemia. Hay algunas anecdóticas en donde él impulsó que la gente fuera a comer a los bares pequeños, a los restaurantes y bares pequeños, para ayudar a la pequeña y grande empresa. Pero eso también provocó un rebrote de COVID, lo que fue muy criticado, pero sobre todo la gente aplaudió estas medidas, que fueron varios subsidios a este sector, ¿cierto?, de la economía, a la pequeña, a la mediana empresa, que lo dejaron con un visto bueno, con una buena visión de la ciudadanía. Y aunque su bandera de lucha siempre fue el alza de los impuestos, esta alza que precisamente lo mantuvo en la pelea con Liz Truss, que ella abogó por bajar los impuestos, y que fue lo que le dio finalmente la victoria con los votantes. ¿Qué pasó? Que el remedio fue peor que la enfermedad, y al bajar los impuestos los inversionistas se espantaron y finalmente fue llamado nuevamente Sunak, como pensando, oye, tenía razón después de todo, y se va a mantener esta medida pragmática de mantener los impuestos en alto, y sobre todo de ayuda a las pymes, y mantener un recorte del gasto público. Claro, aquí yo creo que también juega un rol importante esto que parece un poco irónico, que en el fondo Rishi Sunak pierde ante Liz Truss y después termina siendo su sucesor. Y yo creo que eso se explica en gran medida producto de que cuando se produjo esta elección entre Liz Truss y Rishi Sunak, se convocó a los cerca de 170.000 militantes del Partido Conservador, que en el fondo le dieron el voto a Liz Truss como una manera de castigar a Rishi Sunak, porque en ese instante a Rishi Sunak se le veía como un traidor por el hecho de haber renunciado al gobierno a formar parte del gobierno de Boris Johnson, y que esa renuncia generó un efecto dominó de otras figuras del gobierno. Uh-huh. Y ahora, claro, tú lo mencionabas, la elección de Rishi Sunak es una elección express, pero muy cerrada. En esta oportunidad no participaron los 170.000 militantes del Partido Conservador, sino que fue un tema que se resolvió básicamente al interior del Parlamento, dentro de la bancada conservadora, en la medida que él logró reunir más de 100 parlamentarios que lo respaldaran. Y eso yo creo que va a ser un tema que a Rishi Sunak lo va a perseguir un buen tiempo, y que es el tema de la legitimidad de su elección o de su llegada al cargo de primer ministro. Tú lo mencionabas también, que en el fondo los laboristas y los liberaldemócratas y los escoceses han estado pidiendo hace mucho tiempo elecciones generales. No hay que olvidar que el Partido Conservador está en el poder desde el 2010. En prácticamente 6 años ha tenido 5 primeros ministros, 3 en cuestión de meses, ¿verdad? Y es llamativo que, siendo el partido que tiene la mayor cantidad de parlamentarios, que es gobierno, permanentemente está viviendo pugnas internas entre las diferentes facciones, que se han ido traduciendo de una u otra manera en esta rotación de figuras en el cargo de jefe de gobierno. Y entonces es un tema, porque en el fondo lo que Rishi Sunak necesita hacer es esquivar las elecciones generales. Los laboristas, según muchos sondeos, le llevan una ventaja de prácticamente 30 puntos en caso de que hubiese elecciones generales. Por lo tanto, lo que creo que Rishi Sunak va a tener que hacer es demostrar con velocidad que las medidas que va a tomar van a beneficiar o van a nivelar la economía británica, y de esa manera ir postergando la elección general para, el límite es enero del 2025, para lo más adelante que se pueda, sobre todo tomando en cuenta que el Partido Conservador
está viviendo no solamente una pugna interna, sino un desgaste producto de la cantidad de años que lleva en el poder. Claro, y sabes, ahí también había otra acusación a Rishi Sunak. Primero, ser catalogado como un traidor porque fue el que provocó la caída de Boris Johnson, pero también en el proceso eleccionario de agosto y septiembre lo acusaron de trasvasijar votos de Penny Mordaunt a Liz Truss, pensando que él veía en Mordaunt a la rival más fuerte. Claro. Y que finalmente llevó a la victoria a Liz Truss, que también es otro tema, pero es precisamente lo que el Partido Laborista criticó, que no llamaron a los 170.000 miembros inscritos del Partido Conservador a elegirlo, y quizás el panorama hubiese sido distinto. Absolutamente. Y junto con eso, él también tiene que enfrentar su talón de Aquiles, que fue precisamente el que le fue bajando en las encuestas, que es su condición, no solamente por su fortuna. De hecho, ahí hay un dato bien curioso, que es primera vez que el primer ministro va a tener más fortuna que el rey Carlos en este caso. ¿Ya? Rishi Sunak y su señora tienen una fortuna, parece que dobla al patrimonio del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles. Entre los dos parece que hacen 830 millones de dólares, ¿verdad? Exactamente, y también gran parte de eso es por la esposa de Rishi Sunak, que es Achata Murty, que ella es hija, ella también es india, y ella es hija de la cuarta o quinta fortuna de la India. Y sucedió que en tiempos que Rishi Sunak mandó subir las tasas de interés, ella se encontraba en una situación especial que, pese a vivir en Reino Unido, no estaba pagando los impuestos correspondientes. Tenía residencia en Estados Unidos. Claro. Entonces eso le bajó mucho la popularidad a Rishi Sunak y finalmente llevó a Liz Truss a la victoria. Entonces eso es algo que tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Tener fortuna, no hay ningún problema en eso, pero claro, su condición de millonario y a la vez ministro de Hacienda, ser juez y parte del mismo juego político y económico es algo que le va a pesar y que él tiene que transparentar. Pero también se echa mano a su juventud, a su ascendencia india, ¿cierto? A su hinduismo, pero lo que llamó la atención en la ciudadanía era precisamente, oye, esta persona nos pide el tema de los impuestos, pero su esposa no está pagando lo que debe. Entonces eso también es algo que tiene que analizar. Y mientras tanto, ¿cierto? En este proceso en donde la inflación se mantiene muy alta en Reino Unido, un 10%, los laboristas se frotan las manos. Y no solamente por las elecciones, sino que en el horizonte hay otros temas pendientes, como el proceso del Partido Nacional Escocés de Nicola Sturgeon, que quiere, ¿cierto?, impulsar un nuevo referéndum. Y para eso podría ser necesario unas elecciones generales, aunque no está tan claro si el mundo laborista va a ser partidario de autorizar este referéndum, porque ya en su momento Boris Johnson, ya el mundo conservador dio su respuesta y le dijo a Nicola Sturgeon, oye, un referéndum así para abandonar Reino Unido se da una vez cada generación. Y este ya fue el año 2014. Exactamente. Por lo que, independiente a que el 2015 ganase cómodamente el Partido Laborista, salvo que pase otra cosa, es muy complicado que haya un consenso que le dé el vamos a un nuevo referéndum de salida, pensando en que hoy Escocia vendría a ser la vaquita lechera de Reino Unido. Tradicionalmente, ¿cierto?, un país que produce muchos metales y que en los últimos 30 años se convirtió en el Silicon Valley de Europa en materia tecnológica, en materia computacional, ¿cierto? Va a ser muy difícil que por motivo propio lo dejen partir así a la primera. Y también la gente está cansada, la gente vivió el Brexit, que es otro tema que se tiene que hacer cargo el actual gobierno. La gente vivió el Brexit y se dio cuenta que es un proceso largo, empalagoso y desgastante. Entonces, saben que la separación de Escocia de Reino Unido no sería de la noche a la mañana, sino que es un proceso de años, un acomodamiento político, económico y fronterizo.
Sin duda, en Escocia también está una de las principales bases de submarinos del Reino Unido. Entonces el panorama para Rishi Sunak es complejo. O sea, lidiar con una inflación que ya cruzó la barrera del 10%, una libra que ha caído de manera brutal en el mercado, un déficit fiscal que se arrastra desde hace varios gobiernos, el fantasma de un referéndum separatista escocés, cosa que desarmaría al Reino Unido tal como lo conocemos, pero también a ello sumaría el tema de la relación con la Unión Europea. Hemos visto que no se resolvió finalmente el tema de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que está generando mucho ruido no solamente con Bruselas, sino también a nivel de Irlanda del Norte. Y como un dato que vale la pena recordar, Irlanda del Norte y Escocia fueron los bastiones de la votación a favor de permanecer en la Unión Europea, ¿verdad? O sea, en el resto del Reino Unido ganó el Brexit, pero ahí no. Y eso los pone en una posición bastante estratégica para efectos de el futuro del Reino Unido. Claro. Y por otro lado está el tema de la relación del Reino Unido con la comunidad internacional. Ya Joe Biden le ha dado un poco así como la bienvenida a Rishi Sunak a este puesto. Y claro, la guerra en Ucrania está en desarrollo. Rishi Sunak se comunicó ya con el presidente Zelensky para reiterar el apoyo británico en esta guerra, en esta invasión rusa. De modo que ahí vamos a ver cómo se desenvuelve un Rishi Sunak que, si bien se ha instalado en el escenario político británico, no tiene una trayectoria política propiamente tal de tanto peso, no así su experiencia en el ámbito financiero. Y estos son temas que lo van a desafiar desde el minuto 1 de su gobierno. Exactamente, ¿cierto? Volviendo un poco a la relación con la Unión Europea, el problema de Reino Unido es que una vez que se concretó el Brexit, las importaciones de bienes del continente, de Europa continental, cayeron en un 25%. Entonces eso hace que los productos sean más caros. Y por otra parte, cierto, Reino Unido, para paliar esta cifra, ha echado mano a sus socios de la Mancomunidad de Naciones, pero todavía no han podido equiparar esa cifra. Se pensaba que las importaciones de Australia, de Canadá, etcétera, etcétera, podían cubrir, pero todavía no lo han logrado. Entonces eso hace que el costo de la vida siga siendo muy caro en Reino Unido y que seguramente es algo que tiene que resolver pronto Rishi Sunak. Entonces ahí está como esta relación tirante con la Unión Europea y lo que se viene también, se viene el invierno europeo. Exacto. Y el aumento del precio de los combustibles, que ya lo están viviendo, ya hay huelgas también en distintos sectores del mundo laboral. Entonces algo que Rishi Sunak debe resolver en muy poco tiempo y que de acá a fin de año ya tiene que pensar varios temas cómo ayudar a la situación. De hecho, la fecha es el 31 de octubre, donde se presentaba el plan financiero para el próximo año, donde lo iba a presentar Jeremy Hunt, que era el ministro de Hacienda. Bueno, todavía Jeremy Hunt tiene que presentar ese plan, y eso va a ser sin duda un indicador importante de cómo lo recibe la comunidad, cómo lo recibe la ciudadanía y sobre todo los mercados. De modo que lo que vayan a decir o no el 31 de octubre va a ser clave, fundamental para el futuro de Rishi Sunak. Hablemos de Brasil. Vamos a Brasil. Este domingo es la segunda vuelta presidencial entre el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. Este lapso entre la primera y la segunda vuelta ha sido particularmente virulento. Ha sido una pelea prácticamente en el barro, en donde cada uno ha tratado de conquistar más votos prácticamente a cualquier costo. Exactamente, aunque era poco probable, finalmente no pasó, que aparecieran las verdaderas propuestas, qué es lo que le interesa a la gente, cuáles son las propuestas económicas, cuáles son los planes a futuro, la proyección de Brasil, el costo de la vida, y por el contrario este mes ha sido de un aumento de la polarización del país. Lamentablemente Brasil es hoy un ejemplo de cómo está la política mundial, de partidos políticos erosionados, de alianzas electorales que se ponen en fila detrás de un candidato
y un discurso que se baja de lo político, que se baja de lo económico y que entra plenamente en la descalificación. Así lo vimos en el último debate, en donde hubo un encontrón, en donde Bolsonaro le tocó el hombro a Lula y como que no le pareció muy bien la idea. Y sobre todo, lo más triste, ¿cierto?, la conversación a nivel de la sociedad brasilera, en donde, por lo menos hasta la primera vuelta, hubo 4 casos de muerte, de asesinatos, en un contexto político, de una discusión de política que llevaron a la muerte de personas. De que eran, no sé si los 4 eran bolsonaristas, pero que eso también llamó muchísimo la atención. Entonces lo que se juega Brasil este domingo va más allá de un proyecto político, sino que el futuro del contenido del programa. ¿Qué es lo que tiene cada uno de estos candidatos para presentar? Ya que los dos han apelado a la nostalgia. Lula más que nada, ¿cierto? Lula ha apelado los primeros a sus 2 gobiernos, a sus éxitos económicos, y también Bolsonaro, que ha buscado sacarse esta chaqueta de lo que fue la pandemia del COVID y mostrar ciertas cifras económicas de plan de ayuda a la ciudadanía. Y sobre todo ahí está el voto que se están peleando, el voto del sector indígena, el voto del sector afro-brasilero, el sector del Amazonas, y es donde han concentrado sobre todo sus operaciones para captar votos. Claro, parece que ya están muy definidos los bastiones de cada uno en términos tradicionales. Y llama la atención que en estas semanas hemos visto un cierto repunte de Bolsonaro en las encuestas. Da la sensación de que, o sea, no podríamos asegurar que puede haber una sorpresa, pero llama la atención, sobre todo tomando en cuenta que muchas veces los sondeos no han sido tan precisos respecto de la tendencia en términos electorales. Sí, y lo que pasó en la primera vuelta, que Bolsonaro sacó más votos de los que pronosticaban todas las encuestas. De lo que se esperaba, claro. De hecho, muchos hablaban de que Lula incluso podía ganar en primera vuelta, pero que era muy difícil. Y salió el tema de la espiral del silencio, ¿cierto? Que gente no se atrevía a hablar de política por esta misma polarización que tiene Brasil. Al menos acá el último dato de Datafolia le da el 49% a Lula y un 45% a Bolsonaro. O sea, ahí está esa diferencia. Aquí está presente este 7% de la primera vuelta que tuvieron que ir a disputar de la centroizquierda y la centroderecha de Ciro Gómez y de la candidata del Movimiento Democrático. Entonces, que tuvieron que ir a buscar, era un 7% a buscar, a cazar, y el que captara esos votos iba a ganar la presidencia. Y de acuerdo a esta proyección, Lula es el que se habría quedado con más cantidad de esos votos, sobre todo los de Ciro Gómez, que esta vez tampoco le prestó respaldo a Lula. De hecho, Ciro Gómez tenía cuentas pendientes con el Partido de los Trabajadores, porque en la elección de 2017-2018, cuando ganó Jair Bolsonaro, Ciro Gómez, en vez de apoyar a la izquierda, él pescó su avión y se fue de vacaciones a Europa. Entonces eso hizo también que Fernando Haddad, que era el ungido por Lula, perdiera frente a Bolsonaro. Y esta vez pasó lo mismo, no hubo respaldo, pese a que los expresidentes ya están manifestando su apoyo a Lula. Incluso gente que era antagonista, como el caso de Fernando Henrique Cardoso. Exactamente, la sensación es que la elección en esta segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil va a ser muy estrecha, y eso lo único que va a hacer es ratificar la sensación, el pronóstico, el panorama de que Brasil es un país muy polarizado en este minuto, con grandes urgencias en términos de la economía, la situación social, y que en la medida que esta polarización se prolongue en el tiempo o se ahonde, sea quien esté en el Palacio del Planalto, va a tener una gestión difícil. De modo que vamos a tener que ver con mucha detención qué es lo que ocurre, más allá de quién gane, sino por cuánto gana, qué tipo de reacción hay en el sector que se transforma en oposición. La sensación es que Lula debería ganar, pero sabemos que no hay nada 100% asegurado. Sí, no tenemos la bolita mágica. Con Liz Truss lo sabemos, pero claro. no la tenemos. Y sobre todo, claro, va a ser muy interesante revisar después el perfil del votante,
analizar la victoria del ganador, pensando en que Brasil es también una de las democracias más grandes. Acá hay 100 millones, 150 aproximadamente, 150 millones de personas capacitadas para votar, muy, muy lejos todavía como de India, que es siempre la democracia participativa. Ahí 750 millones de personas se mueven a la urna a votar. Por lo tanto, va a haber mucho que rescatar de esa elección y lo que pase el lunes siguiente de las elecciones. ¿Quién va a ser el presidente? Y sobre todo, ¿cuál va a ser su postura con el resto del continente? Se pueden tirar líneas con Bolsonaro, no deberían cambiar muchas cosas. Debería haber una mayor negociación entre su mayor roce con la Unión Europea, que era la ratificación del tratado del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, pero también una victoria de Lula contribuiría a una mayor comunicación, no sé si unidad de la izquierda que está ahora en el continente, que a diferencia de los primeros años del siglo XXI, que era una centroizquierda, una izquierda que tenía dinero, que estaba el auge de Hugo Chávez, estaban los Kirchner de buena salud en Argentina, estaba Lula también con mucho dinero. Hoy son unas izquierdas atomizadas que han vuelto al gobierno por el descontento de los gobiernos anteriores, que no tienen un proyecto continental común y que solamente han alzado la voz para cosas puntuales como apoyar a Cristina Fernández en su intento de asesinato, ¿cierto? Y para felicitar a Gustavo Petro. Pero no hay un proyecto común de la izquierda del continente, y quizás el regreso de Lula, porque él quiso proyectar a Brasil como una potencia diplomática, podría contribuir a un acercamiento de estos gobiernos y a desempolvar un proyecto común de integración. Exacto. Habrá que estar atentos a lo que pase este fin de semana, y ya para la próxima tendremos claridad de quién va a asumir la presidencia de Brasil el 1 de enero del 2023. Así que los invitamos a seguir escuchando este podcast, Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, les agradezco por escucharnos. Luis, gracias por tu compañía y tu análisis. Gracias a ti, Alberto, que estén todos muy bien. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.